Lo más importante para mí es trascender la ilusión del miedo. Tengo una sensación muy fuerte de que todos podemos sentirnos mucho más tranquilos, seguros y conectados de lo que nos sentimos, y para mí es súper importante poder ir yendo hacia ese objetivo, no tener tanto sufrimiento innecesario. Bienvenidos a la Escuela Interior. ¿Qué tal, Sebastián? Muy bien, por fin aquí, Sí, ¿no? ha Nos ha costado. costado. Lo bueno se hace esperar, dicen por ahí. Sí, sí. No, tenía muchas ganas de estar aquí. Es una maravilla. Encantado. Pues nada, vamos a compartir unas preguntitas. Empezamos, ¿vale? Perfecto. ¿Cómo ha cambiado tu relación contigo en la última década? Ha cambiado muchísimo. La última década, yo tenía 34 hace una década y mi hija tenía 5. O sea que tenía una vida bastante diferente de la que tengo ahora. Ya estaba, como sabes, en un proceso de recuperación y tal, pero claro, y todavía no había empezado a trabajar como terapeuta tampoco. O sea que creo que tenía mucho menos autoconocimiento. Diría que mi autoconocimiento era pues como mucho más teórico. Yo creo que estos últimos 10 años han sido años de probar cosas que creo, ir viendo más qué funciona y qué no funciona. Creo que también una parte importante ha sido mm, ir concediéndole menos importancia a las relaciones o al exterior, o ser más selectivo con esas cosas. Y pues luego, pues, oye, obviamente, pues empezar a estar durante la mayor parte de esos 10 años trabajando como terapeuta, pues me ha hecho replantearme muchas cosas en la relación conmigo mismo. O sea, que hay un proceso bidireccional con los pacientes, ¿no? En algunas ocasiones de entender cosas de ti. Sí, 100%. Yo diría que hay muchísimas cosas que yo pensaba, teorías que yo tenía acerca de mí mismo porque claro, las teorías que tengo explícitas o implícitas sobre mí mismo son teorías sobre las personas en general, ¿no? Y claro, al trabajar con personas, pues y descubriendo cosas que resultan ciertas y que no resultan ciertas de esas teorías. ¿Y cuáles han sido tus referentes en tu crecimiento personal, en tu proceso de crecimiento personal? ¿Y qué es lo más importante que te han enseñado? Yo diría que todos los amigos que tengo son de alguna u otra manera acompañantes en mi viaje de crecimiento personal, porque así se ha ido dando, ¿no? Como que tiendo a asociarme con personas que están en un camino de crecimiento también. Oye, por ejemplo, tú, o oye, una persona muy importante ha sido Miguel, con quien empecé yo mi propio proceso de terapia y me empecé a interesar por todo esto y hombre, pues me ha enseñado muchísimas cosas, a cambiar toda la perspectiva sobre el mundo. Hombre, pues la oportunidad de ver a mi hija crecer, que ya tiene 15 años, eso también me cambia la perspectiva sobre mí mismo de una forma increíble. Poder ver todas las diferencias en el desarrollo de ella
y el mío pues es una pasada. Pero vamos, estoy continuamente aprendiendo de todas las personas con las que me relaciono, diría yo. Sí, justo hoy en terapia ha salido algo así a colación de lo que estábamos viendo, ¿no? Que cuando vas avanzando en el proceso espiritual eres muy consciente como que hay una sincronicidad y que todas las personas, todas las relaciones o todo lo que te llega a tu vida tiene un potencial de descubrir algo, ¿no? en ellas y descubrir algo tuyo en ellas. Y con ese proceso de interdependencia, ¿no? Sí, yo diría que es por lo menos mi sensación y lo creo que todo lo que nos ocurre es un vehículo de crecimiento de alguna manera y todo con lo que nos encontramos. Ya una cosa distinta es que seamos capaces de aprovecharlo como tal, pero yo diría que todo lo que necesitamos aprender se nos está presentando continuamente. Y que tampoco hay que preocuparse mucho, que si no cogemos el tren la primera vez, lo podemos coger la enésima vez. Pero sufriremos más en el proceso. ¿Y qué te llevó a la decisión de tomar un cambio en tu profesión? Porque tú sí puedes contar un poco dónde estabas y qué te impulsó a cambiar y qué has obtenido de este cambio. Sí, yo pues primero, o sea, recién salido de lo primero que cuando me fui a la universidad la primera vez y tal, pues hice dirección y administración de empresas en Inglaterra y ahora mirando para atrás y también era consciente en ese momento, realmente estaba eligiendo aquello porque no tenía ningún contacto propiamente dicho conmigo mismo y con lo que realmente quería. Entonces elegí algo tan ambiguo como la administración de empresas porque así no tenía que tomar una decisión tan firme, ¿no? Eh, y bueno, al terminar, pues empecé enseguida a trabajar en una empresa de consultoría. Tuve ahí un tiempo y después, pues durante un montón de años tuve mi propia empresa y tal. Pero bueno, siempre tuve la sensación de que aquello no estaba nada alineado con mi propósito. Entonces llegué a disfrutarlo bastante porque obviamente yo creo que con cualquier proceso de crecimiento personal que funciona, pues vamos consiguiendo tener un sueño más feliz, como lo llamamos nosotros a veces. Pero sí que sentía cada vez una necesidad mayor de hacer algo donde yo tenía la sensación de que estaba proporcionando algo a los demás que para mí tenía valor. Y eso es lo que tengo la sensación de estar haciendo ahora. Fue un cambio bastante brusco para mí, y que también llevó consigo muchos cambios personales, diría yo. Pero bueno, me alegro mucho de haberlo hecho. Sí, ¿no? Y que implica también un valor, ¿no? Esa parte de que lo que al final si tienes algo que te está dando dinero, que te da también cierto estatus, al final apostar por alguna carrera que más vocacional, teniendo otra fuente de recursos, lo normal es no querer soltarlo, ¿no? Y sin embargo hay que comprometerse con ese viaje para que yo creo que de verdad funcione. Y la verdad que funciona bastante rápido. O sea, sorprendentemente rápido fue bastante ágil el cambio y sí. Y yo creo que cuando hay un propósito amoroso y de verdad una intención generosa hacia los demás, yo creo
que la energía fluye y te permite un poco que se desarrolle. Sí, desde luego. Yo creo que también el hecho de que mi pareja Sonia quisiera hacer ese cambio influyó mucho, porque realmente admito que ella lo tenía más claro que yo, el querer hacer ese cambio y pues me inspiró a mí para hacerlo también. Si ella no hubiera estado tan convencida de que quería ese cambio, no sé si yo lo hubiera hecho, ¿no? Y Pero vamos, es algo, perdona que te interrumpa, pero ahora me estaba acordando que es bastante curioso. Me ha pasado mucho a lo largo de mi vida que la gente se sorprenda del trabajo que tenía o en el área que trabajaba, ¿no? Me decía, así, ¿trabajas con eso? Como que no me pega. Es un comentario que he tenido antes muy o ahora. frecuente. Antes, Ahora. antes, sí. Ahora no tengo ese comentario. O sea, Qué que bueno. será que Buena encaja un señal. poquito mejor aquí. Mira, cuéntanos algunos de los grandes retos de ser un terapeuta. Hombre, Sebastián es terapeuta cognitivo y ¿qué encuentras ahí en esa profesión que es un reto? Hombre, es una profesión muy interesante porque o sea, es una profesión que de la forma que yo me la planteo y se me ha enseñado a plantearme, pues yo pongo mucho de mí en el proceso, mucho. Entonces, no en el sentido de que traspaso barreras ni nada de eso, pero en el sentido de que yo vivo mucho los procesos y como comentábamos antes, pues son procesos que de cierta forma me hacen evolucionar a mí también. Entonces, si yo no estoy muy alineado conmigo mismo, el trabajo se hace muy, muy difícil o muy inefectivo. Entonces, yo diría que el rendimiento, entre comillas, como terapeuta está estrechamente ligado con el propio desarrollo personal. Entonces, ese obviamente es un reto importante. Para mí es un reto que me encanta porque ese es mi propósito, pero sí, exige estar mirándonos constantemente. Y luego es un trabajo pues que agota bastante también. Entonces hay que estar bastante afinado con el cuidado personal para poder mantenerse en equilibrio. Es un trabajo donde es fácil quemarse. Exige mucho nivel de presencia, ¿no? En todo momento. Sí, sí, sí. Mucha presencia, mucha atención y sobre todo presencia emocional. Necesitamos estar sintiendo todo el tiempo, ¿no? Y sintiendo desde la compasión, además. Sintiendo, pero sin dejarnos arrastrar por las emociones de los demás. Mira, hay una curiosidad. ¿Has comprobado que, por ejemplo, limitaciones tuyas de carácter, al final, como resuenan más, o sea, en ese punto de tener la presencia, notas que te generan más rechazo las cosas que tienes tú dentro en los pacientes o logras mantener la distancia y que no te toque? Pues curioso, eso es algo que se menciona mucho, pero a mí no me genera rechazo lo que para mí ha sido o es un reto en los demás, sino me suscita muchísimo interés, muchísima curiosidad, me excita mucho esa parte. O sea, yo puedo ver totalmente cómo el universo me ha puesto a mí ciertas dificultades que yo he tenido que trabajarme o me estoy trabajando y me emociona muchísimo el que se me ponga alguien delante que está
caminando justo por ese camino y que toda esa experiencia duramente adquirida que tengo yo pues pueda ser de utilidad. Eso Qué bueno. me anima muchísimo. Claro, ¿no? Es como se puede decir que hay más coherencia, ¿no? O sea, con un entendimiento más profundo de la problemática de esa persona, ¿no? Sí, sí, muy profunda. Yo, cuando la gente me dice ciertas cosas, me dice, pues, sí, tengo problemas con mi alimentación, o con mi consumo de drogas, o con mi relación con el sexo, o esto, lo otro, yo como que me froto las manos, ¿no? No porque disfrute del sufrimiento ajeno, sino porque poder estar en la posición de ayudar a alguien en esa situación de una forma tan informada, experiencial, cuando yo sé cómo se siente uno estando ahí, me parece espectacular, ¿sabes? Es como un sueño hecho realidad para mí. ¿Para qué dirías que sirve un proceso de terapia cognitiva? Sirve para ver las cosas desde otra perspectiva, vernos a nosotros, nuestra relación con el mundo y el mundo desde, desde una perspectiva que nos proporciona una experiencia mucho más gratificante y más verdadera de cualquiera que sea la realidad que percibimos. Ese es para mí el propósito. En última instancia, eso puede incluir, pues, trascender adicciones, puede tener que ver con mejorar nuestras relaciones. Normalmente tiene que ver con todas estas cosas o sobre todo, por ejemplo, con... Nuestra situación económica, por ejemplo, también, ¿no? Sí, por ejemplo, sí. Sí. Siempre, yo diría que siempre que hay fricciones en nuestra relación con cualquier cosa, lo que requerimos es un cambio de perspectiva. Y ese cambio de perspectiva puede venir de muchas maneras y una manera pues muy estructurada y muy práctica de conseguirlo es la terapia cognitiva. Mm. Sí, ahora me venía a la cabeza también un maestro que hablaba de que cuando la información que tenemos es correcta o una forma de validar que las ideas que tenemos o las creencias que tenemos de realidad son correctas, es los resultados. Y que si en nuestra vida tenemos paz y tenemos felicidad, quiere decir que la información que tenemos y las ideas que tenemos son correctas. Pero si no tenemos paz y no tenemos felicidad y no tenemos capacidad de amar y recibir amor, muy probablemente la información que tenemos es incorrecta, que es lo que se llama ignorancia. La inocencia es que somos conscientes de que no tenemos la información. La ignorancia es que pensamos que tenemos la información correcta, pero no la tenemos. Entonces, la forma de reconocer si la información que tenemos es adecuada es ver los resultados. Me pareció una forma de... Me resuena, ¿no? Me parece que tiene sentido. Sí, completamente. Yo diría que si lo que estamos trabajando no nos está sirviendo para, por lo menos a largo plazo, tener una experiencia más fructífera en nuestra vida, entonces mejor lo tiramos todo a la basura. Cuéntanos algo contraintuitivo del proceso de terapia corporal, de terapia cognitiva. Pues sí, yo diría que las cosas más centrales, o sea, justo los bloques que necesitamos atravesar, son por naturaleza contraintuitivos. Es decir, esa es la razón por la que no las hemos atravesado hasta ahora. El ejemplo más claro que se me viene a la mente son las adicciones. Una cosa, por ejemplo, o sea,
tema que trabajamos muy a menudo y algo que comentamos mucho es que cuando alguien está preso de una adicción, supongamos por ejemplo al alcohol, pues todos los que están alrededor pueden ver claramente cómo su comportamiento está generando su propio infierno y interesantemente cómo esa persona piensa que su vida es el infierno y que gracias a esa adicción tiene un trocito de cielo. O sea que es exactamente al revés. La causa y efecto están invertidos. Entonces, en ese momento en terapia nos enfocamos en que la persona pueda salir de ese infierno en el que está. Y es completamente contraintuitivo. También es muy contraintuitivo cuando tenemos apego a una persona y pensamos que es amor y tenemos toda una serie de películas, libros, canciones, paradigmas culturales para apoyar que eso es amor y tal, y realmente solo es un apego del que si podemos coger la suficiente distancia, empezaremos a coger la perspectiva suficiente para ver que nuevamente causa y efecto estaban invertidos. O sea que sí, diría que justo lo que necesitamos cambiar es siempre contraintuitivo. Porque nuestra intuición, o lo que nosotros creemos que es nuestra intuición, está secuestrada por esa enfermedad emocional o disfuncionalidad o como la queramos llamar. Es muy curioso también porque hablando de adicciones, ahora vamos a hablar con más preguntas sobre las adicciones, pero también en mi propia observación me he dado cuenta que muchas veces la sensación de placer que te da igual la adicción a ciertas sustancias, más que el placer de la propia sustancia, es que como que es el analgésico del sufrimiento que tienes personal. Entonces al final lo asocias al bienestar, pero el bienestar no pasa por atravesar la incomodidad y llegar algún día al bienestar. Y entonces al final el dejar de estar incómodo lo asociamos al bienestar cuando no es el bienestar, es muy diferente. Sí, es que realmente la clave es aprender a poder estar cómodos en la incomodidad o a abrazar la incomodidad. O sea, el método más nuclear de cambio personal, la meditación, creo que se basa precisamente en eso. En poder coger nuestra incomodidad o cualquier sensación que tengamos y simplemente quedarnos con ella, no juzgarla, no etiquetarla y así cambiar nuestra perspectiva sobre ella. Entonces, aprender a abrazar la incomodidad es muy importante en terapia, en mi opinión. Sí, ¿no? Sí, hace poco también, no sé con quién hablaba, que muchas veces también a nivel del comportamiento de muchos niños es que como que no tienen desarrollada la capacidad de sentir frustración. Entonces que como todas las cosas, que es un entrenamiento, que tú para tener tolerancia a la frustración tienes que entrenar la frustración y si de repente el niño de repente rápido se le evita que conecte con la frustración, tienes un niño con muy poca capacidad operativa a nivel emocional. Sí, porque y fíjate que también la poca tolerancia a la frustración es la manifestación práctica del apego, ¿no? Y el apego, ya lo dijo Buda, es el sufrimiento, es la raíz del sufrimiento. Bueno, él decía deseo, pero me gusta verlo como apego también. Entonces,
Sí, es completamente fundamental aprender a manejar la frustración. Y en los niños que han aprendido, han sido guiados desde pequeños correctamente para lidiar con la frustración, es muy bonito como ver cuál es su relación con su propia vida después. Que tiene mucho más poder personal, ¿no? Mucha más paz interna. Muchísima. Y perdemos tanta energía en no aceptar que es sorprendente. ¿Y qué es lo que crees que le cuesta más a tus pacientes en general? Hombre, es una pregunta que creo que no podemos responder no le podemos dar una respuesta determinada. Eso depende mucho de la personalidad del paciente. O sea, O sea, no hay un corte en plan que digas tú, esto en general está en la raíz de lo que más de verdad encuentro que la gente le cuesta más, no dirías que hay algo en concreto. Hombre, si lo resumiéramos sería dejar de vivir en el corto plazo. Creo que casi todo nuestro sufrimiento procede de tomar decisiones que nosotros en el fondo sabemos muy bien que a corto plazo nos van a traer comodidad, pero luego nos van a traer mucha más incomodidad. Entonces, el proceso no es... Este proceso no es tan mágico tan místico como a veces se piensa, sino, oye, si nosotros somos capaces de ir tomando decisiones que a lo mejor nos sacan más de nuestra zona de confort ahora mismo, pero que después nos traen resultados muy buenos a medio plazo, vamos a progresar y esto cuesta. Nos tendemos a contar o sea, todos tenemos desarrollada una fortísima artillería para defender cómo vamos una y otra vez al corto plazo. Para racionalizarlo, ¿no? Sí. El problema generalmente no es identificar lo que necesitamos para cambiar, sino ser capaces de, en ese punto contraintuitivo, hacer lo que no me apetece en este momento. Y con esto no estoy hablando de elegir constantemente la incomodidad, estoy simplemente hablando de no evitarla por sistema. Sí. Es muy estoico esto, ¿no? Es como decían los estoicos, que hay una frase que me encanta que era ¿cómo era? Easy choices, hard life, hard Sí. choices, easy life. Sí, es correcto en muchos casos. Y que generalmente además los impulsos a corto plazo casi siempre suelen ser una reacción al ego, ¿no? A lo que de repente el ego quiere aquí y ahora, ¿no? Y esa parte de con quién te identificas, con tu ser, verdadero ser que toma las decisiones y tiene objetivos a largo plazo, o con ese aspecto que a veces le dejamos al ego al volante y rápidamente. Y hace poco también oí algo muy interesante sobre el ego, que decía que la energía del ego es el sufrimiento y que por eso cuando al final él está al volante, normalmente tendemos a que las decisiones, como están en contradicción contra nuestros verdaderos intereses en muchas ocasiones, pues que nos conlleva sufrimiento, claro. Sí. Y ese sufrimiento, nuestro sufrimiento es el que energetiza al ego. Entonces el ego es el que nos va a decir, sí, haz esto, es una buena idea, esta vez sí, déjate de todos esos rollos que te dijo el terapeuta y no sé qué y tal, y venga, es solo un día y no sé qué. Y luego en cuanto lo hacemos, viene detrás y nos dice, pero ¿qué has hecho? y nos va metiendo como en un vórtice de sufrimiento, donde el ego se energetiza, porque es completamente cierto que
cuanto peor nos sentimos, más impulsivos vamos a ser y más irracionales también. Totalmente. Más vamos a funcionar con nuestro cerebro reptil. Total. Mary, quería preguntarte un poco sobre los métodos así que hay hoy en día a nivel de psiquiatría, de los ansiolíticos, los antidepresivos, los antipsicóticos. O sea, yo entiendo que tienen un papel, pero ¿ves tú en tu práctica también que implican a veces como una problemática que concreta de adicciones y todo esto? Me gustaría que primero hables un poco de qué es lo que crean cada uno de esos tratamientos y cómo ves tú que sería adecuado usarlos. Vale. Hombre, yo creo que la medicación psicoactiva, primero hay que comprender que, y en esto creo que todo el mundo está de acuerdo, con la medicación psicoactiva estamos trabajando con algo que no alcanzamos a comprender ni de lejos, ¿no? Entonces, por muy elaboradas que sean las teorías que esbozamos como para justificar su uso y tal, estamos haciendo prueba y error. Por ejemplo, los comúnmente llamados antidepresivos, que no, a lo mejor no es un nombre muy adecuado, nos referimos normalmente a los inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina. Realmente suelen funcionar para mejorar el estado de ánimo en la mayoría de los casos, pero hay muchísimos casos donde no funcionan, o dan muchos efectos secundarios y pues normalmente la metodología es simplemente ir probando a ver si funcionan o no y oye, pues nos hemos ido quedando con unas fórmulas que parece que funcionan para ciertas afecciones, pero realmente no comprendemos muy bien por qué. Entonces, la medicación psicoactiva puede ser muy útil en muchos casos, pero también hay muchos casos, como particularmente las adicciones, donde normalmente son muy contraproducentes, porque sobre todo los ansiolíticos pues generan muchísima dependencia y su síndrome de abstinencia es más agudo que el de la mayoría de las drogas que más demonizadas tenemos. Es mucho más agudo el síndrome de abstinencia de las benzodiazepinas, por ejemplo, que de, por ejemplo, la cocaína. Wow. Mucho más agudo. Nosotros podemos retirarle la cocaína a quien sea, por fuerte que sea su consumo, de la noche a la mañana y no va a correr peligro físico en principio. En cambio, si hacemos lo mismo con las benzodiazepinas, cuando hay una habituación, hay unas reacciones catastróficas. O sea que estamos hablando de sustancias útiles en ciertos contextos, pero con las que tenemos que tener mucho cuidado. Entonces, nuestra sociedad, en mi opinión, tiende mucho a normalizar, a que no tengamos el tiempo suficiente para ver cada caso con detenimiento y entonces como que vamos utilizando protocolos y vamos tomando decisiones demasiado rápidas en cosas muy importantes. Sí, no, yo creo que hay una inercia al recetazo, ¿no? De decir los síntomas y rápido. Sí, un quick fix, ¿no? De alguna manera, una solución rápida que te quita al paciente de encima.
Si nosotros a una persona que tiene una adicción le damos otra droga que además está mucho más aceptada socialmente, que está recetada por un médico, que es limpia, etcétera, etcétera, pues oye, la persona va a estar bastante contenta y a corto plazo pues parece que hemos tenido mucho éxito, pero realmente esa persona simplemente está desarrollando otra adicción. O sea, ¿lo ves en tus consultas también esa problemática de gente que tenía adicciones a los ansiolíticos y que... Constantemente. Es algo muy común que vemos, sí. Y hay mucha gente hoy en día que viene específicamente por esta adicción, sí. ¿Y para qué usamos las drogas? Usamos las drogas para anestesiar el sufrimiento que se genera en la relación disfuncional con nosotros mismos y el mundo que nos rodea. Y con eso conseguimos que ese sufrimiento se vaya agravando y perpetuando. O sea que estamos básicamente utilizando un mecanismo de... Estamos intentando salvarnos con algo que en realidad nos está enviando más cerca del infierno. Pero también nos está llevando más cerca de tocar fondo, o sea que en cierto modo esto... En cierto modo está... El problema encierra la solución, Sí. digamos. No, me planteaba también si siempre es una cuestión de suavizar el sufrimiento o a veces es un anhelo de bienestar, porque al final también tenemos lo que estamos buscando en definitiva en la vida es tener satisfacción. Y entonces Sí. vuelvo a lo mismo, que igual hay una parte que sí que es como sentimos satisfacción porque dejamos de sufrir, pero a veces creo que simplemente es el anhelo de querer un poco disfrutar. Yo diría que el consumo de drogas nos atrae tanto porque nos proporciona un pequeño atisbo de lo que podemos lograr en nuestro viaje de realización personal. Entonces nos da la impresión de que es la salvación, de que estamos en el camino adecuado. Sin embargo, la verdad es justo lo contrario. Es una trampa del ego. Entonces, claro, realmente lo que estamos haciendo es quedarnos atrapados en una ilusión del ego, por así decirlo. ¿Y cómo saber si es un adicto? Pues hombre, tenemos unos criterios clínicos para ello, pero yo lo resumiría en que en en que tendemos a volver una y otra vez a las estrategias que nos están ocasionando sufrimiento. Y si y una forma práctica que yo suelo recomendar para descubrir si tenemos una adicción o no a cualquier cosa es, oye, prueba prueba a estar sin ello un tiempo. Si no se te produce ningún síndrome de abstinencia, pues probablemente no tengas una adicción. Lo que pasa que, bueno, como decíamos antes, somos muy hábiles en vendernos esto también. O por ejemplo, podemos probar a ponernos unas pautas que nosotros consideramos razonables y ver si somos capaces de seguir esas pautas con poco esfuerzo. De un consumo razonable, digamos, ¿no? Por ejemplo, sí. Pero vamos, en consulta
no, o sea, suele ser bastante obvio si una persona tiene una adicción o no. Y yo diría más, yo iría más lejos y lo haría más sencillo. Realmente, prácticamente todos los objetos de adicción, o sobre todo, por ejemplo, las sustancias psicoactivas, realmente es que adicto o no adicto, a nivel emocional, espiritual, psicológico, vamos a estar muchísimo mejor sin ellas. Entonces, realmente, si estás considerando que puedas tener una adicción a algo, yo recomendaría déjalo. Total. ¿Y cuál sería la manera más sana de relacionarse con una persona adicta? No siendo facilitadores. La adicción muy frecuentemente se prolonga demasiado porque la persona adicta tiene personas alrededor que están facilitando la adicción de esta persona. Por ejemplo, al no ponerles límites, al sacarle las castañas del fuego justo antes de que toquen fondo, etcétera, etcétera. Entonces, normalmente lo que recomendamos con algunos matices es poner límites a la persona con la adicción, responsabilizarle de su comportamiento y dejar que toque fondo. Esa es la forma en la que crees que se podría ayudar a una persona adicta. Sí, eso, ser capaz de hacer eso es una ayuda tremenda para que la persona quiera conseguir ayuda. Y no hacerlo también es un obstáculo tremendo a que la persona se deje ayudar. Eso lo vemos con muchísima frecuencia también. ¿Qué nos puedes decir de la adicción a las redes sociales? Que igual lo hablaba con Lola en una sesión anterior, que igual más que la adicción a las redes sociales es la adicción a la vanidad, ¿no? Un poco, no sé si tiene sus matices. Pero a nivel de neurotransmisión, por ejemplo, estamos nosotros trabajando un programa de rehabilitación de dopamina, de dopamina detox, y nos hemos dado cuenta que tú cuando estás sobreestimulando constantemente el mecanismo de recompensa de la dopamina, tu cuerpo tiende a regular a la baja la dopamina. Sí. Entonces, es fundamental que tú, para llegar a un estado donde tú te sientes normal otra vez, atravesar esa oscura la parte contraintuitiva que decía, que es un periodo que por lo menos a partir de la segunda semana te empiezas a encontrar mejor, la tercera te encuentras mejor, pero sí, hay que pasar depende, dos semanas del caso, sí, pero sí, puede ser un plazo habitual, sí. ¿Y qué es lo que ves en general? Tú has visto adolescentes, ¿no? Y has visto un poco gente que tiene esta problemática, o es gente que toma pasos para cambiarlo, o crees que hay mucha tolerancia? Hay muchísima tolerancia, porque es que es algo que no sabemos ni por dónde coger, ¿no? Porque es que se está integrando tanto en nuestra fibra social, ya se liga a través de las redes sociales, se contacta a través de las redes sociales, entonces es como que es muy difícil separar las redes sociales de nuestra vida. No hay una vida social y después las redes sociales. Para la generación de mi hija, que tiene 15, las redes sociales y el socializar están profundamente ligados. Entonces, ¿cómo identificamos esto como una adicción? Es un poco como la comida, ¿no? Que quien tiene adicción a la comida al final es lidiar con algo que en definitiva tienes que hacer. Y esa parte... Yo diría que es hasta más complicado. Porque... sí, ¿cómo lo separamos y cómo lo paramos? Si es que hasta lo que tú y yo estamos haciendo ahora, pues se compartirá a través de una red social. Entonces,
¿Cómo separamos lo que no nos gusta de lo que no queremos de lo que queremos? Se trata una vez más, creo, de como hablábamos antes, de poner más atención a las cosas, de poner más esmero, oye, darnos cuenta de la responsabilidad que tenemos en las cosas que hacemos y estar más conscientes del alcance que tienen las cosas que estamos haciendo, las cosas que decimos, el trabajo que hacemos, cómo nos relacionamos con los demás. Y vuelvo al resultado. Para mí, por lo menos, una de las cosas más difíciles es ser honesto conmigo mismo. Y eso quiere decir, de repente, esto te está haciendo sentir mejor, tienes paz, estás sintiéndote feliz y eso no falla. O sea, al final hay una parte que la emocionalidad precisamente es un buen baremo de que si lo que estamos haciendo nos está enriqueciendo, nos está empobreciendo. Entonces, al final, ser con nosotros mismos y decir, te está generando ansiedad, te está generando preocupación, te está generando tristeza, te está generando que no necesariamente ninguna emoción en concreto es mala, pero como dinámica general de lo que estás haciendo, pues al final, si es algo que sabes que te está alimentando el sufrimiento, pues ser honesto contigo mismo y sobre todo también la parte de pedir ayuda, que creo que ahora lo he estado, para el proyecto que tengo de regulación de neurotransmisores, he estado analizando un montón lo que estaba buscando la gente y me he quedado bastante sorprendido de que hay muchísima gente buscando adicción a las redes sociales. Muchísima gente. O sea que de repente creo que sí hay una parte de que hay cierta noción del problema. Sí. Sí, claro, y las redes sociales también abarcan muchísimas cosas, incluyen muchísimas cosas. Yo diría que como cualquier adicción, si nosotros tenemos una buena relación con nosotros mismos y estamos firmemente anclados a nivel emocional y espiritual y tal, nuestra relación con estas va a tender a ser bastante equilibrada por sí misma, pero si no lo es, pues va a tender a ser un fuerte multiplicador de nuestro malestar. Pero también, pues, está claro que las redes sociales también pueden ser están siendo un vehículo para que muchísima más gente tenga información, ayuda, conciencia. O sea, yo hablo con mi hija de 15 y veo los conceptos que manejan ella y sus amigos y me asombro. O sea, yo no tenía ni idea de ninguna de estas cosas cuando tenía su edad. Tanto cosas buenas, entre comillas, como malas, entre comillas. O sea, por ejemplo, tienen porno en alta definición al toque de un dedo, pero a la misma vez también saben cosas acerca de qué es la ansiedad, qué cosas se pueden hacer para manejarla, saben con quién se puede contactar cuando un amigo nuestro no se encuentra bien, saben lo que es un ansiolítico, lo que es un antidepresivo, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces... Sí, que la herramienta en sí no es mala, ¿no? Pero también tiene esa parte que es como un poco perversa de que a nivel a nivel de cómo funciona el cerebro y a nivel de los sistemas de recompensa está como muy preparada para darte el chute ese y es un poco demasiado perverso el mecanismo. Sí, en ese sentido sí, hay una fuerte manipulación ahí y creo que está creciendo mucho con el tiempo el grado de especialización y de concentración de las gratificaciones a las que nos enfrentamos. Entonces, hoy en día no hace falta estar casi nada desequilibrado para entrar en un tren de desequilibrio bastante grande, porque es que tenemos un buffet libre.
Hace 30 años teníamos dos o tres cositas y ahora es que tenemos como una autopista de gratificaciones y una maquinaria cada vez más potente para apoyar nuestra justificación de las mismas. Sí, efectivamente, porque no necesariamente tiene que ser un poco un tiempo que no sea productivo, ¿no? Igual tú puedes estar en redes sociales y estar aprendiendo y yo creo que es ese, ¿no? Es ese equilibrio. O sea, la gente evidentemente si lo hace es porque tiene alguna ventaja, si no, no lo haría. Y para mí, en mi caso, por ejemplo, yo cuando me meto en redes sociales yo aprendo, pero me da siempre esa sensación de que la balanza sale a pérdida, Sí, ¿vale? sí, O sea, sí. ¿sabes? Digo, Mira, te doy un ejemplo muy, muy claro y muy práctico. Fíjate que yo estos días le estoy recomendando a la gente en terapia como una especie de meditación, simplemente coger y poner una película y una serie y no ver nada más. O sea, estamos tan sobreestimulados que solo conseguir sentarte y ver una película durante hora y media y no hacer nada más ¿en serio? ya es una especie de meditación para muchos. Sí, pero completamente. Para la gente más joven, entiendo. Y no tan joven, te lo aseguro. O sea, es muy común hoy en... O sea, Y no vamos a estar en ver, el multitasking, quiero decir, y no estar hay con la una película, con el teléfono, con los mensajes. Claro, para ti a nivel de estimulación, a nivel neurológico, es súper distinto estar viendo YouTube durante una hora y media y cambiando 27 veces lo que estás viendo que no sentarte y tragarte una película. Fíjate si no en una película de... película incluso de acción de los 80 y fíjate lo poco que ocurre comparado con las películas de adicción, de acción de hoy en día, que no paran de suceder cosas. Porque hoy en día está incluso estudiado la frecuencia con la que tiene que cambiar el plano y con la que tienen que ocurrir cosas para que una serie o película funcione. Y que como creador de series se te manda la serie de vuelta porque no es suficientemente adictiva. ¿Cómo dirías que se puede desarrollar la autoestima? Es una pregunta muy amplia también. Mójate. Bueno, nosotros de primeras es que en terapia separamos el concepto de autoestima del concepto de amor propio, ¿no? Donde esto es un poco cuestión de semántica, obviamente, pero nosotros tendemos a llamar autoestima como la confianza o seguridad en nosotros mismos que desarrollamos en alguno de nuestros roles en particular, y el amor propio más como un sentido mucho más intrínseco de confianza y seguridad en nosotros mismos. Por ejemplo, yo puedo sentirme muy cómodo y confiado en mi papel de profesor, porque sé que soy un buen profesor, está comprobadísimo, he recibido el premio del profesor del año 5 veces, pero igual soy profundamente tímido en mis relaciones sociales. O sea, que no implica que tengas Eso amor propio. significa que no tengo ese amor propio, porque realmente solo me siento cómodo porque sé que soy bueno. Incluso puedo estar buscando para sentir poder personal o para sentir ese amor propio, lo que busco es el hacer cosas que reconozcan a los demás y eso no va a ser una vía en la que yo me voy a sentir al final que merezco o amor o que... ¿no? O sea, Claro, puede ser en muchos casos un sucedáneo y una ilusión, porque estamos generando autoestima, pero no estamos generando amor propio. Que, oye, desarrollar autoestima en diferentes áreas es buenísimo, no tiene nada de malo, pero depende con la actitud, la actitud y la motivación que hay detrás es fundamental, ¿no? Entonces, por ejemplo, una forma de desarrollar el amor propio es no tener tantos juguetes que apuntalen nuestra autoestima.
Por ejemplo, si yo siempre he conducido un cochazo, nunca he tenido que enfrentarme a la incomodidad de conducir un cuatro latas. Entonces, para mí puede ser una experiencia muy útil conducir un cuatro latas y aprender a abrazar esa incomodidad que al final va a dejar de ser incomodidad, esa tolerancia a la frustración de la que hablabas antes. Y bueno, ahí realmente yo diría que el amor propio completo es algo así como el objetivo último de nuestro viaje, ¿no? Viene con el tiempo, pero yo creo que un vehículo súper importante para lograrlo es la honestidad, la vulnerabilidad, que se parece mucho, y el salir de nuestra zona de confort también es súper importante. Ahora me venía a la cabeza que en realidad no hay un amor propio y un amor ajeno, ¿no? Que hay un amor en realidad, que al final es lo mismo, el amor propio, creo que hay igual es muy abstracto, un poco espiritual, pero en definitiva el amor, no hay una diferencia entre el amor que sentimos a nosotros y hacia los demás, y tenemos un sentido de unidad, ¿no? Sí, por eso una herramienta práctica espectacular que tenemos a nuestra disposición es que para querernos a nosotros mismos debemos aprender a querer a los demás, no de depender de los demás o apegarnos a ellos, quererlos desde la libertad nuestra y suya. Es un vehículo muy bueno y para ser más prácticos, por ejemplo, pues dejar de juzgar a los demás. Hay muchísima gente que me dice, no, yo no juzgo. Pero no es cierto. Todos juzgamos a los demás en alguna medida. Yo lo hago, por lo menos. Pero también sé que en la medida que soy capaz de ir trascendiendo eso, puedo ir queriéndome más a mí mismo. Y se traduce en mucho más amor propio. ¿Y cuál dirías que es la clave para cambiar? Yo creo que hay una parte, hay gente que cambia porque creo que tiene una saturación de sufrimiento, ¿no? Cuando ya le da más miedo no cambiar que cambiar, pero hay personas que cambian, que es, llamémoslo por gracia, ¿no? Por la gracia del universo, de Dios o lo que sea. Pero ¿qué mecanismos dices? ¿Tú crees que es totalmente aleatorio o en base a tu experiencia de la gente que busca un cambio? Creo que lo normal es por saturación de sufrimiento, pero ¿hay gente que has encontrado algún patrón que le indica cambiar? O igual incluso Sí. por miedo a perder otras personas, que igual es un patrón, entre comillas, disfuncional, pero en definitiva está impulsando un cambio. Cuando el sufrimiento generado por seguir con lo que estamos haciendo es mayor que nuestro miedo a cambiar, entonces cambiamos. Pero hay que matizar esto porque ahí interviene nuestra conciencia, nos hace sufrir más con la misma disfuncionalidad. El nivel de conciencia que tenemos del Sí, problema. o sea que es el sufrimiento, pero también la conciencia del sufrimiento. Yo diría que cuando hay una conciencia muy grande, podemos empezar a cambiar con muy poquito dolor. Cuando vemos que un comportamiento o una perspectiva nos está generando un poquito de sufrimiento, pues ya tenemos la experiencia de cambiar y podemos cambiar muy rápido. Pero lo cierto es que en general todos tendemos a hacer los verdaderos cambios cuando las cosas ya nos han hecho sufrir bastante. Por lo menos esa es mi propia experiencia. Total. Mira, grandes retos de ser padre.
Pues se parece mucho a los grandes retos de ser terapeuta, porque yo diría que para tener unos hijos felices o lo que es lo mismo emocionalmente sanos, que creo que es el objetivo de la mayoría de los padres, para bien o para mal lo que necesitamos es conseguir eso mismo en nosotros. Entonces, como que aquí la buena y la mala noticia es que solo tenemos que cambiar nosotros. Entonces, ningún discurso que demos va a generar ningún cambio verdadero, pero cualquier cambio de percepción o aumento de la libertad personal que consigamos nosotros va a redundar muy positivamente en nuestros hijos. Entonces yo con mi hija, para que ella tenga, en la medida que mi relación conmigo mismo es buena, empieza a hacerlo la suya también. Porque nos parecemos mucho más a nuestros padres de lo que nos gustaría, ¿verdad? Sí, ¿no? O la neurosis en definitiva es que, aunque no nos parezcamos, somos una reacción a lo que no nos gusta de ellos. Entonces, en definitiva, no estamos siendo nosotros mismos, estamos siendo una reacción. E incluso nos parecemos, ¿eh? Sí, sí, somos una reacción, pero también nos parecemos, incluso después de muchísimo cambio. Para bien o para mal, oye, siempre nuestros padres nos han transmitido cosas buenas y no tan buenas, obviamente. ¿Y en qué se suelen equivocar los padres de los hijos que han sido tus pacientes? En no ser capaces de estar cómodos en la incomodidad. En la incomodidad de poder ver incómodos a sus propios hijos. En ayudarles a desarrollar esa tolerancia a la frustración, pues por ejemplo poniendo límites, no siendo demasiado permisivos, siendo flexibles cuando es necesario, tener una buena comunicación, estar emocionalmente disponibles y sobre todo tener nuestra propia vida en orden. O sea, ser padres es un trabajo muy complejo y a tiempo completo. O sea, no hay una respuesta única que sirve para todo, sino que es un proceso de aprendizaje continuo. Es que para conseguir ser buenos padres nosotros tenemos que madurar. Y con mucha frecuencia no estamos dispuestos a madurar. Preferimos tirarnos a por nuestras gratificaciones. Sí, pero es muy interesante lo que dices, que muchas veces en pro de lo que entre comillas se llama amor, al final es que lo que estás es evitando, estás siendo súper egoísta y evitando tu propia incomodidad de ver a tu hijo sufrir. Sí, muchos tenemos demasiada poca capacidad de sentirnos tranquilos con que los demás se puedan sentir incómodos. Nuestros hijos nacen sintiendo dolor. O sea, el mismo momento de venir a este mundo incluye dolor y no pasa nada. Es un vehículo de crecimiento. Crecemos gracias al dolor. Lo que pasa es que estamos tan acostumbrados a sufrir que confundimos sufrimiento con dolor. El sufrimiento es estar atrapado en sistemas dolorosos, mientras que el dolor simplemente es sentir cierta incomodidad que nos impulsa al crecimiento, y tenemos que ser capaces de ver a nuestros hijos sintiéndose un poco incómodos con los retos que ellos enfrentan. ¿Cuánto llevas entrenando? Entrenando... ¿Físicamente? Hombre, haciendo deporte llevo desde que era pequeñito, pero si te refieres más como a
entrenando entrenamiento de fuerza y todo eso, que sabes que es lo que es mi predilección, eso llevo haciéndolo 27 años. 27 ya, ¿eh? 27. Cuando yo tenía 17 años y jugaba al baloncesto, un amigo del baloncesto y yo, que éramos así como muy flaquitos y tal, pensamos, esto tiene que cambiar. Y empezamos a levantar un poco de pesas y tal, y empezamos a ver algunos resultados y yo me quedé enganchado a eso. ¿Y qué papel crees que juega el ejercicio físico en el bienestar de las personas? Hombre, juega un papel fundamental, en mi opinión. Como ya los antiguos yogis dicen que todas las personas necesitan ejercicio físico vigoroso a diario para poder tener su ansiedad a raya. Y claro, esto tiene todavía más sentido en nuestro mundo de hoy en día, donde tenemos una sociedad súper sedentaria y súper cómoda, ¿no? Por ejemplo, en un día como el mío, o sea, el esfuerzo físico es prácticamente cero si yo no entreno. Entonces, yo diría que optimizar nuestro estado mental y emocional en el mundo actual es prácticamente imposible sin ejercicio físico. Oye, al no ser que tengamos una profesión muy activa o algo por el estilo, pero que es fundamental, creo yo, para que nuestras hormonas estén en equilibrio, nuestros neurotransmisores, que nuestro organismo funcione bien y al final, por mucho que trabajemos la parte mental, emocional y espiritual, al final todo esto está dentro de un contenedor físico, biológico. Y hay también una forma de verlo que me parece muy interesante, que es que más que el deporte sea positivo, que nos haga sentir bien, es que el sedentarismo nos hace sentir mal. O sea, el sedentarismo es depresivo. Sí. Solamente con adquirir el hábito del ejercicio físico, las personas mejoran mucho su estado emocional. Y una de las cosas que, por ejemplo, en contextos en el que me han preguntado o he visto a una persona que está en una dinámica de depresión, ¿no? Que no tiene ni ganas de levantarse de la cama, yo siempre recomiendo que empiecen con la sauna, que la sauna al final es una actividad que es, dentro de lo que cabe, bastante fácil y que no requiere mucho, porque igual si estás en una dinámica así tienes bastante poca energía y bastante pocas ganas, pero ya solo la dinámica de que al final empieces a generar el vascularidad y todo esto, creo que a partir de ahí se empiezan a mover las cosas, ¿no? Y sería una buena recomendación, creo. Y oye, que simplemente caminar también puede ser un ejercicio que nos ayude mucho. Y dentro, yo sé que has experimentado todo en todo lo que aparte física y de dietas y tal. ¿Qué dirías? Tengo algo de recorrido, sí. Sí. ¿Y qué has descubierto? Por ejemplo, qué mentiras has logrado ver que todavía la gente se cree? Mentiras que nos creemos. Una mentira, o sea, un mito del que he aprendido mucho en los últimos años es el mito del sobreentrenamiento. O sea, existe tal cosa como el sobreentrenamiento, pero yo diría que el 95% de nosotros nunca nos hemos acercado a ello y que invocamos el sobreentrenamiento para quedarnos en nuestra zona de confort. O sea, normalmente podemos salir muchísimo más de nuestra zona de confort
de lo que tendemos a hacer sin sobreentrenarnos. Sobreentrenamiento se entiende como una elevación demasiado fuerte de los niveles de cortisol o digamos el estrés nervioso en respuesta al ejercicio. Bueno, y hay un montón de mitos por ahí Por ejemplo, el del colesterol, ¿no? Que el colesterol es malo, que todo esto... O que el colesterol de la dieta, porque al final la gente no sabe que la mayoría del colesterol Claro. viene de las propias células y que la absorción que hay del colesterol de la dieta puede ser un 10, un 15% como mucho. Claro, nuestros problemas con el colesterol no proceden generalmente de nuestro consumo de colesterol, proceden de que nuestro estado metabólico es tan pobre que tenemos un desequilibrio entre HDL y LDL, que son los tipos de colesterol. Entonces, sí, no es que si tenemos un problema con el colesterol, entonces lo que tenemos que hacer es dejar de comer colesterol, ¿no? Tenemos que mejorar eso puede ser un paliativo, pero lo que necesitamos es mejorar todos nuestros hábitos, realmente. Sí, ¿no? Además que son señalizadores o sea, de, de hormonas, ¿no? De la bilis, o sea que el colesterol es algo que es fundamental, vamos, para... Sí, sí, es una cosa que me ha resultado muy interesante es ver cómo cuando, por ejemplo, estamos siguiendo una dieta muy baja en grasas, de repente los hombres, por ejemplo, la testosterona nos baja a los infiernos y con ello la libido y demás, porque necesitamos las grasas para poder producir la mayoría de las hormonas. Y por ejemplo, las mujeres que, como seguramente sabrán, pues tienen muy poca testosterona y mucho estrógeno, necesitan todavía más grasa en su dieta para poder tener las hormonas en balance. Las mujeres si bajan las grasas mucho en su dieta, enseguida tienen problemas con la menstruación y con otras cosas hormonales. Sí, que tienen en realidad menos testosterona que el hombre, pero en realidad el nivel total de testosterona es mucho más grande que el estrógeno y la progesterona. Lo he estado mirando hace poco y me parecía algo súper curioso. Pero sí, la testosterona en la mujer le regula la libido, le regula el crecimiento muscular, ¿no? En definitiva, ¿no? Sí, para los hombres, para nosotros el estrógeno es súper importante también. Nosotros, si no tenemos un nivel de estrógenos adecuado, los hombres no tenemos libido, no tenemos buen estado de ánimo. Precisamente lo que hablábamos antes, el equilibrio de los lípidos HDL y LDL se va al traste, o sea que los estrógenos son súper importantes para nosotros también. Sí. Y te comentaba también que ahora nosotros estamos viendo todo lo que es la parte del metabolismo y cómo la mitocondria al final es el que gestiona todo el cotarro, básicamente, y que hay un montón de problemas que tienen que ver con problemas con el metabolismo energético, que tienen que ver Claro. puramente con cómo generamos energía, cómo algunas células en nuestro cuerpo, pues de repente carecen de energía o no se pueden alimentar en un momento dado de la glucosa o que tienen demasiada producción de energía. O sea, que el tema de la ecuación que hay entre la mitocondria, los neurotransmisores y las hormonas, ahí está la clave de todo, a nivel de lo que tiene que ver con un montón de enfermedades mentales, por lo que estamos viendo. Sí, sí. Y hay como una nueva ola de psiquiatras, gracias a Dios, que se llama, el área se llama psiquiatría metabólica, que es básicamente entender cómo el metabolismo puede estar condicionándonos a nuestro bienestar. Es un área que a mí desde luego me parece increíble. Claro, en este sentido las dietas de eliminación pueden producir muchos beneficios
psicológicos. Y hacer algún tipo de dieta de eliminación, yo diría que es una experiencia muy interesante para cualquier persona. Primero para descubrir cómo nos afectan a nivel psicológico diferentes alimentos, para ver qué alimentos nos sientan bien y cuáles no. Y sobre todo para ver cómo descubre, cómo responde nuestro cuerpo a diferentes cosas, porque ahí nos damos cuenta de un montón de cosas contraintuitivas también. Sí, ¿no? Sí, 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 muchísimas. Sí, además que en general, si te pones a mirar las causas de muerte, al final la primera es la arteriosclerosis y ¿Es la normalmente primera? es la primera, la segunda es el Wow. cáncer y normalmente la arteriosclerosis se han comprobado, por ejemplo, que haciendo pruebas forenses de gente joven, que es que prácticamente empieza en la adolescencia a generarse la problemática. Entonces el control, por ejemplo, todo lo que es las grasas poliinsaturadas, ¿no? Y todo esto es una cosa que lo están asociando mucho con el control de la longevidad, ¿no? Controlar el que se llama el colesterol malo, ¿no? Sí, sí, la longevidad es un campo muy candente ahora mismo y bueno, del que yo estoy muy pendiente también. Y una cosa que creo, hombre, ya sabía en la teoría y tal, pero que realmente he acabado de descubrir en la práctica en este último año más o menos, es lo dañinos que son para nosotros todos los aceites vegetales, sobre todo cuando se calientan. Todos los aceites de semillas, los aceites de maíz, de girasol, aceite vegetal, eh, todo eso. Sí, sí. Sí, lo comparan al tabaco, ¿no? O sea, Y yo diría que es la causa número uno de enfermedad metabólica, realmente, de síndrome metabólico. Y yo, por ejemplo, noto directamente en mí, o sea, yo no consumo estas cosas normalmente y tengo la digestión de maravilla. El día que yo cojo y consumo algo que está así muy frito o lo que sea, enseguida empiezo a tener molestias gastrointestinales. Nada del otro mundo, pero lo noto. ¿Qué nuevos hábitos te ha costado adquirir? ¿Cuáles te han costado soltar? Hombre, me costó mucho soltar en su día el consumo de drogas y de alcohol y tal, que eso a día de hoy no es un reto, pero me costó mucho en su día. Soltar el tabaco también me costó en su día, ahora tampoco es un reto. ¿Más Eh, recientes? Más reciente, hombre, la relación con sexo, pornografía, todo esto, eso ha sido un hábito muy, muy, muy difícil de soltar, quizás el más difícil, pero también muy importante. O sea, me ha proporcionado mucha paz. Y hombre, también la autodisciplina en general, creo que es algo, la autodisciplina con el autocuidado, también creo que es algo que me ha costado bastante adquirir, pero que ahora está bastante instaurado. La meditación mismamente es un hábito que me costó adquirir, pero Y sigues constante, ¿no? hoy en día diría que está, sí, hoy en día me reía el otro día porque el otro día por primera vez incluso me dolía la cabeza por no haber meditado un día. Sí. Ese es un hábito que tengo, o sea, si no medito lo noto muchísimo. O sea, que es algo que nunca falla. Yo diría que es fundamental en mi día. Quedan ya un par de preguntas. ¿Qué te cuesta más Sin problema. aceptar?
¿Qué me cuesta más aceptar? Me cuesta aceptar lo muchísimo que tenemos que aprender en nuestro viaje. Si cuando empecé un viaje de autodescubrimiento hubiera sabido que es tan largo, igual no lo habría empezado. Sí, me cuesta a veces aceptar que, oye, que parece que hemos trascendido completamente una cosa, pero siempre resulta que constantemente se nos va revelando que nos queda muchísimo por aprender. Que no está limpio del todo, ¿no? Que hay como resquicios a veces de cosas que pensabas que habías solucionado. Sí, también me cuesta a veces aceptar que lo mucho que cuesta a la gente a veces estar dispuesta a cambiar, abrazar el cambio y sobre todo hacer lo que es necesario para ese cambio. O sea, aceptar a veces la postergación de la gente, ¿no? De que a veces se convierte como uno a nivel terapéutico, Sí, como un bucle. postergamos muchísimo, pero muchísimo. O sea, hábitos que se podrían haber desarrollado en 4 días, necesitamos 4 años para cambiarlos. Oye, realmente tiene que ver que está ligado con el contexto en el que nos movemos y también con las raíces emocionales que tienen esos hábitos y esa postergación. O sea, es una parte de nuestro sistema emocional. Pero hombre, como apasionado del cambio, pues muchas veces me cuesta aceptarlo. Se sale mi impaciencia. ¿Qué te da más miedo? No poder trascender el miedo, quizás, el propio miedo. Creo que el miedo es una ilusión, pero es una ilusión muy real, que cuando creemos que ya hemos visto cómo funciona, se empieza a presentar de nuevo en maneras muy elaboradas, ¿no? Y a veces me da miedo quedarme atrapado en esas ilusiones. Sí, ¿no? Como de identificarte con el miedo a veces, ¿no? De repente... Sí, sí, también me asusta muchas veces lo, lo perdidos que podemos estar y lo firmemente convencidos que podemos estar de estar en el camino correcto. Eso me asusta bastante. O sea, sí, como nuestra soberbia un poco, ¿no? O Sí, ignorancia. sí, nuestra soberbia, nuestra ignorancia, nuestra impulsividad, nuestra capacidad para vendernos cosas a nosotros mismos. Eso es sorprendente muchas veces hasta los extremos que podemos llegar. Eso da un poco de vértigo, la verdad. Sí, como en general nos cuesta admitir que nos hemos equivocado, ¿no? Que a veces es una cosa, creo que también un hábito súper importante porque a veces la gente le da más importancia a ser constante que a ser coherente y no reconocer cuando nos hemos equivocado, ¿no? Y creo que es como una habilidad fundamental porque a veces en pro de ser coherente estiramos el chicle hasta que ya nos metemos en un problema gordísimo por no haber podido soltar la cosa a tiempo. Sí, sí. La última. La última. ¿Qué es lo más importante para ti en este momento de tu vida? Lo más importante, hombre, poniéndonos así un poco abstractos, lo más importante para mí es trascender la ilusión del miedo. O sea, tengo una sensación muy fuerte de que todos podemos sentirnos mucho más tranquilos, seguros y conectados de lo que nos sentimos
y para mí es súper importante poder ir yendo hacia ese objetivo, no tener tanto sufrimiento innecesario. Y hombre, también así de forma más concreta, es súper importante para mí que mi hija tenga el mejor bagaje emocional que yo le pueda proporcionar. Mira, y en cuanto al miedo, ¿crees que una forma también de trascender el miedo o un entrenamiento que pueda un poco ayudar en este sentido es la gratitud? Porque a mí me da la sensación de que hay una parte en el reconocimiento de la belleza, de la perfección de todo y sobre todo de la gratitud de que tenemos generalmente todo lo que necesitamos para estar bien. ¿No crees que hay una parte que puede estar por ahí, una forma de bloquear el miedo? Sí, la gratitud es fundamental. Se dice que cuando estamos en un estado de gratitud, prácticamente no tenemos problema. Entonces podemos cambiar el miedo por gratitud realmente. Porque el miedo, estoy convencido, por lo menos a nivel teórico, de que el miedo es una ilusión. Y creo que incluso en los que más hemos trabajado la gratitud, nuestra capacidad para sentirnos profundamente agradecidos es demasiado limitada. O sea, todos podríamos hacer muchísimo más en pos de la gratitud, porque tenemos tantísimo de lo que sentirnos agradecidos. Sí, sí, sí. Y está además ese principio psicológico que se llama hedonismo adaptativo, que tenemos la tendencia a tomar por descontado un montón de cosas que Sí, son naturales en nuestra vida, pero que en realidad para muchas personas no lo son. Y que tampoco creo que tengamos que compararnos con otras personas, sino de repente el reconocer todas las cosas que están a nuestra disposición, ¿no? sí. En relaciones, en posibilidades, en un montón de cosas. Y creo que es como salirse de lo que es la entropía, ¿no? De esa inercia al desorden, que la gratitud es algo y observar qué cosas son relevantes en cada día creo que un ejercicio y un entrenamiento maravilloso. Yo creo que la gratitud es básicamente corregir la perspectiva errónea que tenemos acerca de la vida y la gratitud, si nosotros podríamos tener un autodiálogo de completa gratitud que nos proporcionaría unos niveles de dopamina y de otros neurotransmisores tremendos que aumentarían muchísimo nuestro rendimiento e interesantemente nos conectarían con la parte del cerebro que nos proporciona auténtica comprensión. O sea que realmente la gratitud es una herramienta muy sencilla para conectarnos con nuestros ideales más elevados. O sea, es como una cosa muy práctica que nos saca de lo práctico. Sí, sí, sí. A mí, por ejemplo, me funciona muy bien tener un diario de agradecimientos y a nivel de la bioquímica, ¿no? Del cerebro, es de nuevo una forma en la que como el cerebro no distingue entre la realidad y la imaginación, es una forma de duplicar la buena química que me produce las cosas que reconozco, ¿no? Sí. Que aprecio. Sí, a mí, por ejemplo, una cosa que me ayuda mucho a conectar con la gratitud es visitar otras culturas, ver personas que tienen otras experiencias de vida, otras formas de hacer las cosas, ver las cosas que a ellos les hace sentirse agradecidos, cosas que nosotros tomamos por sentado, ver cómo. ¿Pero te refieres a culturas con menos confort económico? Con menos y con más. Es que todas tienen diferentes cosas por las que sentirse agradecido y como que me recuerdan a que lo único que nos separa del agradecimiento es nuestra propia percepción.
O sea, cuánta suerte tenemos de estar como estamos en este momento, ahora mismo, con nuestros órganos funcionando, con nuestra piel en condiciones, con todo lo que hemos tenido que hacer para llegar a este momento, a estar seguros. Es que la lista es interminable. Entonces, creo que tú dijiste esta vez una vez en un artículo que escribiste sobre la gratitud, que es un entrenamiento, ¿no? Tenemos una mente que está profundamente entrenada para no sentir agradecimiento, porque creemos que sentir demasiado agradecimiento nos va a hacer conformistas, pero lo cierto es que lo contrario es verdad. Si nosotros vamos practicando el agradecimiento, vamos consiguiendo una mente que está entrenada para sentirse bien, y una mente que se siente bien, al contrario de lo que se suele pensar, es una mente motivada. El- la ambición humana no sale del sufrimiento, sale más motivación del bienestar que del sufrimiento, Totalmente. creo. Sí, sí, totalmente de acuerdo. Pues nada, Sebas, muchísimas gracias, ha sido un placer. Muchas gracias a ti, ha sido fantástico estar aquí por fin, todo un honor. Bueno, muchas gracias, Sebas.